Lo relevante de esta semana ha sido la marcha del 17 de agosto, del 17A, como la han llamado la mayoría de sus organizadores, que si bien aparenta como ser una marcha ciudadana, de hecho lo fue, pero también está detrás una fuerza política que pretende sumarse o acaparar el logro de esa marcha ciudadana. Esas son las razones por las cuales habitualmente yo me niego a participar de esas marchas, porque generalmente luego son cooptadas como triunfo de algún sector político en particular. Y como realmente no me identifico con ninguno de los dos que forman parte de esta fatídica grieta que destruye la nación por completo, decidí no participar de la marcha, aunque por supuesto tengo algunas coincidencias en cuanto al porqué de la marcha o de algunas consignas, porque las consignas también han sido sumamente variadas y algunas difíciles de interpretar. En principio, obviamente, por el tema de la reforma del Poder Judicial o la reforma de querer modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, cosa que me parece que no solamente es un atropello institucional en sí mismo, sino que además es un disparate en momentos en los que en la Argentina se juegan cosas muy profundas y de extrema gravedad social, económica, etc. El futuro de la Argentina se juega en esta década y estamos como paveando con temas que no tienen nada que ver. Es como que si quiero construir una casa empiezo a imaginar el color de las cortinas del living, pero ni siquiera hice el pozo para los cimientos. Me parece que estamos totalmente desubicados en las ideas políticas. Creo que no hay ideas políticas porque también me parece que faltan políticos. Hay algunos políticos, pero hay otros que son aventureros o arribistas o gente que nunca estudió ni se preparó para la política ni para pensar una sociedad o un país, y se metió y llegaron a algunos a ser diputados, senadores, bueno, también un poco por esta cuestión maldita de la lista sábana, la lista completa, etcétera. Son muchas cosas las que habría que ir pensando para modificar, para tratar de que vayan llegando los mejores y no cualquiera. Yo estoy convencido de que la Argentina está atravesando situaciones muy graves y creo que no es ninguna novedad manifestarlo. Se habla siempre de que la Argentina tiene una decadencia de hace 70 años. Yo no estoy muy coincidente con eso, si bien sí creo que haciendo historia nada más, creo que nuestra decadencia profunda comienza a partir del fatídico golpe de Estado de 1930 y con posterioridad a todo ello todo se fue realmente desbarrancando. Pero me parece que hay que poner algunos datos que hay que tener en cuenta. Y algunos datos que son ciertos y son fácilmente contrastables o que se pueden averiguar, incluso con economistas variados, de distinta ideología, liberales incluso, que han manifestado en algunos libros, están los datos que especifican algo que es muy concreto. Entre los años 1974 y 1975, la Argentina tenía aproximadamente no llegaba a 1 millón de personas, aproximadamente 800.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo en estos últimos 45, 46 años en que pasamos de tener 800.000 personas bajo la línea de pobreza a lo que hoy tenemos aproximadamente 16 millones de personas bajo la línea de pobreza? Y aquí influyen gobiernos militares y gobiernos civiles a partir de 1983. Lamentablemente, decir que la decadencia viene de hace 70 años no es tan cierto. Entonces, pongamos las cosas en su lugar y analicemos cuáles son las responsabilidades de cada cual. Pero también analicemos qué podemos hacer de aquí en adelante, porque si seguimos perdiendo el tiempo echándonos culpas, fuiste vos, fue aquel, fue el otro,
termina siendo el juego de nuestros abuelos, del gran bonete, quién fue, quién no fue, nadie parece que fue, o terminan acusaciones de estos lamentables shows mediáticos que a veces se ven entre supuestos políticos que lo único que hacen es decir fuiste vos, no, pero vos hiciste tal cosa, vos hiciste la otra, pero el gobierno anterior nos dejó tal cosa, el gobierno del otro también nos dejó tal cosa. Un montón de acusaciones en las que parecen competir a ver quién es más inepto. Pero no hay nada ni nadie que esté pensando, que piensen, yo creo que sí los hay, pero lamentablemente no sobresalen, que piensen la Argentina del presente y del futuro, y que pongan sobre la mesa ideas. Lo importante para poder salir de una situación tan extrema es la concertación, no nos va a quedar otra. Por eso yo hablo de concertar para converger, acordemos para poder converger en una ruta en común que sea políticas de Estado. La concertación no es mala palabra, nosotros estamos mal acostumbrados a que una fuerza política mayoritaria se impone sobre todos los demás. Y no es una cuestión solamente numérica de mayorías la que va a sacar a la Argentina de este desastre, sino es una cuestión de acordar políticas públicas de Estado, que sean políticas, perdón, la redundancia o la repetición, que sean políticas de Estado y no de un partido político. No habrá un partido político que pueda por sí solo, con sus propias ideas, sacar al desastre de la Argentina. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y pensar, a ver, cómo hacer, porque el futuro de la Argentina se juega en esta década del siglo XXI, por lo tanto tenemos que pensar en el siglo XXI y no tener más las peleas del siglo XIX o del siglo XX, que ya son viejas. Entonces tenemos que pensar con sentido estratégico y patriótico, no con sentido de mezquindad ideológica. Entonces pensemos y tratemos de concertar cuál es el rol del Estado, cuál es cómo pensamos la responsabilidad fiscal de los gobiernos y del Estado, qué hacemos con nuestro sistema previsional y con nuestro régimen laboral, cómo encaramos una reforma impositiva que es necesario porque la clase media está absolutamente ahogada y es la clase que es motor económica y cultural incluso de una sociedad donde surgen muchos emprendedores que pueden triunfar en el exterior, pero en Argentina no triunfan. Entonces tenemos que preguntarnos por qué, qué hacemos para que se queden y triunfen en Argentina y puedan generar empleo y generar actividad económica. Sindicatos, ¿cómo adaptamos los sindicatos? Primero democratizar realmente los sindicatos y cómo los adaptamos a los nuevos desafíos del siglo XXI. Si estas concertaciones tienen que ser en conjunto, no de imposición del sector empresarial sobre los sindicatos ni de los sindicatos sobre el sector empresarial, en conjunto, cómo trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que nos va a permitir de alguna manera adaptarnos a los nuevos desafíos. Y los problemas que tiene Argentina son demasiado grandes, demasiado profundos. No es solamente con un plancito económico o una idea económica o de repente una ley para que haya más impuestos o menos impuestos o rebajar impuestos o subir a la riqueza o cosas por el estilo, porque en definitiva algunos de esos planes o plancitos pueden ser pan para hoy y hambre para mañana, que ya lo hemos visto en nuestra Argentina, ya hemos visto ese resultado. Puede haber algo que sea efectista, pero no efectivo, porque no se va a trasladar ni a permanecer en el tiempo. Entonces, tal vez sintamos que podemos respirar un poco con algún plan que se establezca, que se elabore. Hoy qué bueno, hace un año que no tenemos tanta inflación, hace 2 años, pero va a durar lo mismo que un suspiro, porque los 4 o 5 años posteriores, o 10 años como mucho, vamos a estar otra vez en una catástrofe tal cual la estamos ahora. Lo que corresponde que todos debemos entender es que sin una concertación política seria no hay plan sustentable, plan económico sustentable. Y sin esa concertación política para converger en políticas de Estado, la catástrofe va a ser mayor. Seamos conscientes de eso y digamos la verdad, no mintamos más. La catástrofe va a ser mayor si no aceptamos y no consideramos una verdadera concertación
política de ideas, que no es más imposición de unos por sobre otros. En realidad, como les decía, el futuro de la Argentina se debate en esta década. Y es acá donde hay que poner los temas que corresponden poner sobre la mesa. 3 temas básicos y elementales sobre los cuales hay que ya comenzar a discutir, a pensar, a debatir, a tener ideas y dejarse de si cambio un juez o cambio el otro, dejarse de estupideces. Tenemos que hablar sobre, fíjense lo que está pasando con el tema de la pandemia, que ya ha hecho estragos en todo el mundo. Entonces tenemos que pensar que ya era por sí solo un desafío para el siglo XXI, en el empleo, porque el empleo es aquello que nos hace sentir partes integrantes de un proyecto común de nación. Un ser humano sin empleo es un ser humano que pierde sus condiciones para estar en sociedad, incluso pierde sus relaciones de familia, sus relaciones sociales, que cae en desgracia. Es decir, necesitamos que haya empleo, generar empleo, especialmente empleo privado, por supuesto. Tenemos que generar empleo. ¿Cómo generamos empleo? El empleo es un gran desafío para la humanidad y para la Argentina en particular. Les repito, tenemos 16 millones de gente bajo la línea de pobreza. La educación, porque la educación es otro elemento que también nos integra socialmente, que nos brinda mayores oportunidades laborales y que nos hace ser mejores personas. Además, tengamos presente que el desarrollo de una nación es directamente proporcional a la calidad de su componente humano. Por lo tanto, sin educación no vamos a ningún lado. La educación es fundamental para generar empleo, para tener empleo de calidad, para generar actividades propias regionales, infraestructuras, otro tema fundamental. La pandemia nos ha descubierto que tenemos casi todo prendido con alambre en Argentina, la infraestructura. Y otro punto fundamental sobre el cual todos tenemos que ponernos de acuerdo es el respeto por la ley. Porque pensemos que respetar la ley, el respeto por la ley es ni más ni menos que la expresión jurídica del respeto por el prójimo. Entonces, si no respetamos al prójimo, no respetamos entre nosotros, no vamos a respetar tampoco a quien quiera generar empleo, a inversiones. Es decir, vamos a ser un pueblo totalmente desorganizado. Y un pueblo totalmente desorganizado, una nación totalmente desorganizada, no tiene futuro alguno. Entonces, en lugar de estar discutiendo temas tan frívolos a veces, políticamente hablando, ¿por qué no debatimos? Algunos estamos dispuestos a poner estos temas sobre la mesa y a debatirlos como políticas públicas, políticas de Estado. Esperemos poder tener la oportunidad de hacerlo. Lamentablemente esto ha sido lo que ha surgido en esta semana, nada más que la marcha. Y todo se reduce a hablar sobre la marcha. Pero nada hay sobre algunos de estos temas. Esperemos poder concertar para converger en políticas públicas.